Cápsulas contra el racismo. Gracias por acompañarnos en esta cápsula sobre hipersexualización y racismo hacia personas afrodescendientes, un producto del proyecto de investigación Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Vamos a contar con la conducción de Scarlett Estrada, asistente de este proyecto, y con la participación del especialista Carlos Correa, licenciado en Lingüística y Literatura por la Universidad de Cartagena en Colombia, maestro y doctor en Antropología por el CIESAS en México. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester, Inglaterra, dentro del proyecto Culturas del Antirracismo en Latinoamérica. Mi nombre es Cristina Masferrer, soy investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH, coordinadora del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades. Para acercarnos a esta problemática vamos a escuchar algunos ejemplos de cómo se expresa este lacerante fenómeno, el de la hipersexualización y el racismo hacia las personas afrodescendientes. Vamos, tengo ganas. Ay no, me siento mal. ¿Cómo? Si las personas como tú siempre están calientes. Gracias por la invitación, amigo. Se ve que va a estar buena la fiesta. Oye, ¿conoces a la chica afro que está bailando? Se ve tan bien. Mira, eres el chico que me gusta. Es muy guapo, amiga. Ay, y es negro. Ya sabes lo que dicen de ellos. Estos comentarios son ejemplos de expresiones de hipersexualización y racismo hacia personas afrodescendientes. Se reduce a las personas y poblaciones racializadas a características sexuales exaltadas y naturalizadas, a partir de lo cual se construyen prejuicios, estigmas y estereotipos. Para conocer más sobre el tema, invitamos a Carlos Correa, que nos explica qué es la hipersexualización. La hipersexualización es la asignación de estereotipos sobre las actitudes y disposiciones sexuales a personas o individuos que pertenecen a grupos sociales racializados. La hipersexualización también se basa en la creencia falsa de que ciertas personas tienen unas actitudes naturales o patológicas a manera de identidades fijas que definen la manera como se relacionan sexualmente con los demás. ¿De qué forma se vincula la hipersexualización con el racismo? La hipersexualización se vincula con el racismo en la medida en que está basada en la creencia falsa o errónea de la existencia de la raza y de que ciertos grupos sociales tienen unas identidades raciales que los disponen biológica, psicológica y sexualmente a unos comportamientos y actitudes basadas en el deseo desenfrenado de la sexualidad, en la creencia sobre, por ejemplo, la potencia sexual, en la creencia también de que hay una moralidad laxa debido al ímpetu o al instinto sexual de ciertos grupos sociales, que todas estas son creencias que parten alrededor de la idea de la raza, y la raza, específicamente como idea, fue asignada, por ejemplo, a las personas afrodescendientes y a las personas indígenas. En esa medida, el racismo se expresa también a partir de la hipersexualización. Es uno de los mecanismos. A partir de tus investigaciones en Colombia, México y Belice, ¿has encontrado diferencias y semejanzas en la manera en que las personas afrodescendientes viven y experimentan la hipersexualización? Sí, digamos que empezando con las diferencias en la manera como las personas en Colombia, México y Belice viven este proceso de hipersexualización, yo señalaría primero que en México la relación de la hipersexualización, sobre todo en el caso de las mujeres, está mucho más marcada y se concibe a la mujer afro-mexicana exclusivamente para términos o para satisfacer mejor un deseo sexual, para probar en cierta medida la hombría del hombre y su virilidad. Eso no necesariamente pasa, por ejemplo, en Colombia y en Belice. En Colombia y en Belice, si bien es cierto, la mujer también enfrenta mecanismos de hipersexualidad, esa hipersexualidad erotizada en Colombia y en Belice, por ejemplo, no siempre deriva en que el hombre quiera mostrar su
virilidad o su bravía como hombre, es decir, que pueda tomar, comillas, a la mujer afro, sino más bien es como una manera de lo que yo entendí era como de erotizar fantasías sexuales que hombres tienen independientemente del valor que le asignen a su masculinidad o virilidad. En cambio en México quizás depende también del lugar donde lo estudié, que es un lugar un poco rural, bastante rural donde yo estudié este tema, y hay como un mecanismo de hipersexualización donde la mujer, casi que la mujer afro tenía que ser domada. O sea, hay como una asignación de una identidad un poco salvaje, entre comillas, hacia la mujer afro. Y es bastante fuerte porque eso daba paso a tratamientos bastante injustos e irrespetuosos alrededor de las mujeres afromexicanas con las que trabajé. Y ahora, en términos de semejanzas, yo diría que en los tres países, tanto en Colombia, en México y en Belice, hay una desigualdad visible a la hora de hablar de hipersexualización cuando se trata de hombres a cuando se trata de mujeres. Yo diría que en términos generales la hipersexualización afecta mucho más a las mujeres de los tres países en mención que a los hombres. Si bien es cierto a los hombres los afecta, los hombres precisamente por la naturaleza, por el componente ideológico del racismo, que también tiene ese componente, los hombres a veces se ajustan más a esos estereotipos o desean ajustarse más a esos estereotipos sobre sus identidades sexuales racializadas. En cambio, en el caso de la mujer es mucho más complicado, y lo veo en los tres países, porque eso va entrecruzado con un discurso de la moral y de la decencia que afecta particularmente a la mujer. Claro, sí, totalmente. Y me hace resonancia un poco con un tema que viví como de manera personal con otras compañeras afro, donde justo ellas reflexionaban sobre que de pronto al hablar de hipersexualización se ve justo como desde una visión moralista, porque a partir de eso como que está construido y se niega como la capacidad de agencia de las propias mujeres afro a vivir sus experiencias sexuales como ellas quieran, ¿no? Justo relacionándolo un poco como con esto que tú hablas sobre la diferencia que hay entre cómo se vive entre mujeres y hombres, ¿no? Porque entre mujeres justo cae esta visión moralista de la experiencia como sexual en las mujeres. Y bueno, la otra pregunta es si podrías relatarnos alguna experiencia que hayas vivido tú o alguien cercano a ti sobre hipersexualización en vinculación con el racismo. Bueno, quiero contar algo en relación a una de las experiencias de trabajo de campo y de investigaciones etnográficas en antropología que hice en México y a mí me conmovió mucho. Se trata de una chica, cuyo nombre no voy a mencionar, que estaba en una comunidad afro-mexicana en la Costa Chica, y esta chica era una chica muy dedicada a los estudios, muy entregada a su familia, y esa chica en muchas de las conversaciones que teníamos sobre temas de racismo, una vez me contó que ella sentía, y esa palabra de sentir a mí me llamó mucho la atención, que ella sentía que sobre ella, en comparación con sus primas, porque se crió con unas primas y todas sus primas eran güeras en el estándar de identificación mexicano, güeras, y ella era la única morena o negra, como se decía ella misma, no es que yo soy negra. Ella sentía que su abuela las quería a todas iguales, incluso que a ella la podía querer incluso más que al resto de sus primas, pero que a ella la vigilaba más. Y en ese sentido, ella sentía como una hipervigilancia sobre ella, sobre su cuerpo, sobre la manera como se vestía, sobre la manera como hablaba. Y ella sentía que a sus primas no les pedía lo mismo. Si bien es cierto, uno sabe que a la mujer, por ese mecanismo histórico del patriarcado presente en nuestras sociedades, a la mujer siempre se le vigila más, se le cuida más, etcétera, porque se le ve como una mercancía, comillas, intercambiable para la reproducción de la cultura, decían algunos antropólogos por ahí.
Pero ella decía, yo siento que en mi cuerpo yo tengo como si estuviera como un sello, una marca, no sé qué es lo que tengo en el cuerpo, que hace que mi abuela me vigile más. Entonces, ella creció en ese contexto de hipervigilancia y eso hizo que ella extremara sus prácticas de cuidado. Entonces, que ella tenía un autocuidado mucho más radical que el de sus primas. Y ese autocuidado, en cierta medida, a veces le impedía desenvolverse de manera espontánea con el sexo opuesto, porque estaba tan prevenida, que se autocuidaba tanto, que no podía fluir en una interacción normal con un varón, porque sentía que ahí había una cuestión sexual de fondo. Entonces que ella sentía esta experiencia de la hipersexualización en su cuerpo. Ella decía, por ser yo negra, decía ella, siento que fui muy vigilada y ahora me autocuido demasiado y ahora estoy como paralizada, porque soy casi que incapaz de tener cualquier tipo de relación espontánea con el sexo opuesto porque siempre me estoy cuidando demasiado. Entonces eso quería comentar. Y creo que todo lo que hemos comentado enriquece demasiado esta cápsula sobre hipersexualización. Ahonda muchísimo en diferentes aspectos complejos que implica la hipersexualización y más en vinculación con el racismo. Esto que también mencionas, que justo da cuenta de cómo se imbrincan diferentes cosas como el género, la raza y la sexualidad también, ¿no? que es un campo donde todo está ahí presente, imbrincando, encontrándose y jugando también un papel. Por último, pues nos gustaría saber más sobre ti, sobre tus proyectos. Cuéntanos. Bueno, sí, de fondo van a escuchar una música que está sonando, pero bueno, el Caribe es así. Entonces, pues, ¿qué les digo? Yo actualmente estoy haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en el marco de un proyecto que se llama CARLA, que es Culturas del Antirracismo en América Latina. Ese proyecto tiene como objetivo mapear e identificar las maneras como afrodescendientes y artistas e indígenas artistas están abordando dentro de sus prácticas artísticas la reflexión sobre el racismo y están combatiendo el racismo a partir de lenguajes artísticos y de cierta estética antirracista. Ese proyecto está basado en la Universidad de Manchester, tiene su base allí, pero funciona en Colombia, en Argentina y en Brasil, con artistas en su mayoría indígenas y afrodescendientes. Este proyecto ha permitido, por ejemplo, reunir a artistas que vienen desde diferentes lenguajes y propuestas estéticas, desde las artes vivas, el performance, la fotografía, las artes plásticas en general, la pintura, la escultura, el video performance y la danza afrocontemporánea, así como también la música popular. También ha mapeado iniciativas antirracistas en redes sociales de colectivos que hacen piezas gráficas antirracistas y que utilizan el mecanismo de satirización de ciertos estereotipos hacia la gente afro a manera de concientizar sobre lo absurdo que son los estereotipos. Y este proyecto finalmente quiere al final hacer una exhibición online con piezas artísticas que responden a las prácticas artísticas que estas artistas están haciendo en Colombia, en Argentina y en Brasil. Entonces en eso ando ahora. Escucha, un proyecto súper enriquecedor y pues ya llegó el momento del cierre. Vamos a ir a las conclusiones finales sobre esta cápsula. Cris, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias, Scarlett. Justo quería comentar que me parecieron muy interesantes y muy importantes de conocer las experiencias que comentaron, porque además se vinculan bastante, ¿no? O sea, se relacionan bastante la experiencia que nos has contado, Scarlett, con también el caso o la experiencia que nos contó Carlos, ¿no? Que conoció cercanamente y creo que justo hablan sobre cómo la hipersexualización y el racismo se vinculan y tienen un peso importante en la experiencia de vida de mujeres afrodescendientes, afromexicanas o negras. Entonces me parece que es muy importante justo reconocer pues la importancia y las consecuencias de la hipersexualización y el racismo
Y como tú mencionas, Scarlett, pues también reconocer la agencia de las propias mujeres, de los hombres, de los niños, de los jóvenes, en fin, de las personas en general, pero en este caso en particular, pues de las mujeres afrodescendientes en torno a su propia sexualidad. Si bien también hay que reconocer la manera en la que pues el racismo y la hipersexualización tienen un peso sobre las decisiones no solamente individuales sino colectivas, ¿no? Y la manera en la que se les representa o la manera en la que se les imponen ciertas normas. Y bueno, también me parece muy importante de conocer los proyectos en los que está Carlos. Creo que va a ser súper interesante conocer después los resultados y es algo también pues bastante importante, ¿no? No solamente reconocer, digamos, las consecuencias del racismo, sino tener la posibilidad de construir cosas nuevas, ¿no? Que justamente vayan en contra del racismo. Entonces, pues muchísimas gracias, Carlos. No me queda más que agradecer tu participación y también la de Scarlett. Muchas gracias a ambas por la invitación. Lo disfruté mucho. Siempre es bueno tener espacios de este tipo para compartir las reflexiones que uno viene haciendo a partir de sus propios trabajos. Entonces, muchas gracias también a Scarlett por compartir también su experiencia y sus reflexiones de primera mano también, y pues a la orden siempre. Bueno, pues yo quiero agradecerle a ambos, a Carlos y a Cristina, por su colaboración. También, a manera de conclusión, creo que es muy importante justo tener en cuenta que las experiencias y las consecuencias del racismo y la hipersexualización pues no solamente se viven de forma grupal en la sociedad, sino también de forma individual, como bien se ha mencionado en la conversación. Y pues bueno, sin más, con estas conclusiones que ya hemos mencionado, cerramos este espacio de reflexión, de análisis y de compartir sobre hipersexualización en vinculación con el racismo. Agradecemos a Carla González, Cuauhtémoc Estrada y Víctor Gallegos por colaborar en la dramatización. Esta es una cápsula del proyecto Antropología e Historia de los Racismos, las Discriminaciones y las Desigualdades, de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia.